Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versos desde el versículo 5. Leemos la palabra de Dios. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Señor, gracias Padre Celestial por este día. Gracias Señor por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Señor, gracias porque en medio de nuestras tinieblas, en medio de las tinieblas del mundo, tú enviaste a Cristo, tú ofreciste a tu Hijo, nacido de mujer y nacido, Señor, bajo la ley, para venir en rescate, Señor, de tu pueblo. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a celebrar el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Y que por medio de su obra nosotros podamos resplandecer en un mundo que anda en tinieblas. Yo te pido, oh Espíritu Santo, en esta mañana, que tú traigas convencimiento de pecado a nuestras vidas, en especial a aquellos que no tienen una correcta relación con Dios. Tráelos a novedad de vida. Consuela a tu pueblo, edifícanos en tu palabra. Motívanos, oh Señor, a resplandecer en medio de las tinieblas. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Fue el hombre más inteligente nacido en los Estados Unidos. A la edad de 18 meses, ya estaba leyendo el periódico New York Times. Su padre le enseñó el alfabeto griego y ya en la tarde aquel niño estaba leyendo las obras de Homero en griego, en latín. A los 5 años escribió un tratado de anatomía. A los 6 años hablaba 7 idiomas de manera totalmente fluida. Con 8 años aprobó todos los exámenes para entrar a las principales universidades de los Estados Unidos. No lo aceptaron porque era extraño un universitario teniendo 9 años. Lo postergaron y le permitieron entrar cuando cumplió sus 11 años. A los 16 ya era profesor ayudante en Harvard. 16 años se graduó. Su coeficiente intelectual era de 250 a 300. Tengan en cuenta que Albert Einstein tenía un insignificante coeficiente intelectual de 200. Este hombre tenía 250 a 300 de coeficiente intelectual. ¿Cuál es su nombre? William Saitus o William Saitus. Por sus caras puedo deducir que la mayoría de ustedes nunca han escuchado su nombre. ¿Cuál es la razón? Porque a pesar de todo este coeficiente intelectual, a pesar de toda esta inteligencia, a pesar de toda esta capacidad, este hombre decidió no hacer uso de ella y vivir opuesto al conocimiento que tenía. Nunca aceptó ningún tipo de responsabilidad. Nunca quiso emplearse en trabajos que pudiera desarrollar su potencial. Murió a la edad de 46 años. ¿Qué estaba haciendo? Trabajaba como
un empleado en una oficina en Nueva York. William Saitus había desperdiciado su vida en trivialidades. Se negó a vivir conforme al don que Dios le había dado. Rechazó grandes oportunidades y murió lleno de talento. Una gran tragedia. Este hombre empezó bien su vida, con todas las potencialidades posibles, pero terminó mal. Y hay una gran verdad. En la vida no es solamente cómo tú comienzas. El caminar con Dios no es solo cómo tú comienzas, sino es cómo vas a terminar. Y hay una gran pregunta en esta mañana. ¿Cómo tú vas a caminar con Jesús? Yo quisiera que pudiéramos ver a la luz de este pasaje, quisiera retarte a que tú puedas aprovechar lo que Dios te ha dado, que tú puedas aprovechar la provisión de Dios para que vivas para su gloria. Aprovecha la provisión de Dios en Cristo Jesús y resplandece para la gloria de tu salvación, Salvador. Este pasaje toma repercusiones para nosotros, hermanos, porque si hay algo, si una frase, si una palabra pudiera definir el mundo en nuestro contexto, ¿sabes cuál es esa palabra? Esa palabra, tinieblas. Si pudiéramos definir en una palabra lo que está pasando en el mundo actualmente, esa palabra es tinieblas. En cualquier área que tú quisieras mencionar, en salud, en economía, en paz, conflictos, moralidad, búsqueda de Dios, música, arte. Nunca como hoy el mundo ha estado en tantas tinieblas. No hay parámetros, no hay paradigmas. Pero qué bueno que la palabra de Dios tiene respuesta para estas tinieblas. Aprovecha la provisión de Dios y resplandece para la gloria de tu Salvador. Lo primero que quisiéramos ver, tú y yo como iglesia tenemos un mensaje, el evangelio que anunciar, una verdad básica que afirmar. Versículo 5. Juan se levanta y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es este mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay muchas cosas, no es muy complicado, es fácil de proclamar. Dios es luz. ¿Cuál es el propósito de Juan escribir esta carta? Anunciar este mensaje, proclamar la verdad de Dios, la palabra de vida, el verbo encarnado, el Hijo de Dios el Padre. La fuente de gozo está en Dios. Y él dice, nosotros como creyentes tenemos un mensaje. Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Un testimonio básico, simple de proclamar. Yo recuerdo un amigo, yo le regalé una Biblia y lo estaba evangelizando. Pero como es muy común, la curiosidad, el morbo, él se fue a leer Apocalipsis de una vez. Y los fuegos, los sellos, la bestia, la gran ramera. Y él me preguntaba, dime de este sello, de esta bestia, explícame. Y yo siempre le decía, él se llama Rafael, Juan 3:16. No, pero que me explique. Juan 3:16. Y volvía, después pasaba un tiempo y volvía y me hacía la pregunta. Y yo volvía con la misma respuesta. Juan 3:16. Hasta que ya la tercera vez él me dijo, ¿qué es lo que eso significa? Que Dios amó al mundo de tal manera que aún estando en tinieblas, Él envió a su Hijo para salvarte.
Este es el mensaje que tú tienes que entender. Tú eres un pecador, la ira de Dios está sobre ti y tú necesitas venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Tú y yo como iglesia tenemos este mensaje. Y la idea, el verbo está en un tiempo perfecto. Este es el mensaje, punto. No hay otro, no hay más. No se cambia, no se actualiza, no se renueva. ¿Qué necesitaba la iglesia en la época de Juan? Saber que Dios es luz. Habían falsos maestros, habían gnósticos que enseñaban que no era necesario como tú vivieras. La materia es mala, el espíritu es bueno. No importa cómo tú vivas, lo importante es tú tener una relación espiritual con Dios. Decían ellos. Juan dice, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. ¿De qué predicaron en la mañana en la iglesia? Dios es luz, no hay tinieblas en Él. ¿De qué hablaron? Que la iglesia, que cada creyente tiene el propósito no solamente de predicar este mensaje, de vivir este mensaje, de declarar que Dios es luz. Ustedes saben, o han visto, o han escuchado, los certámenes de belleza, cómo se organizan, desfiles, se preparan las reinas, las candidatas. Hace un tiempo, yo sé que ustedes lo escucharon, en una provincia del país se hizo famoso un video de una candidata que había ganado el certamen, específicamente en Villa Altagracia. Y apareció un sujeto en la premiación que le ofreció un premio. Él le preguntó, ¿tú quieres un apartamento o una CRB? Aquella joven entusiasta dijo, gritó, ¡un apartamento! Pero para tristeza de ella, aquel hombre farsante se hizo pasar por el hijo de un famoso empresario. Y se determinó que él no era ningún hijo de él. Aunque luego el empresario honró a aquella joven y le regaló un apartamento. Hermanos, ese no es el caso de Juan. Juan dice de primera mano, nosotros escuchamos de Jesús, vimos su gloria, estábamos ahí, vimos su poder. Él nos transformó. Somos dignatarios, testigos de primera mano. La pregunta es, si Dios es luz, ¿por qué el mundo está en tinieblas? Si Dios es luz, ¿por qué hay tantas tinieblas? Y eso es una respuesta. Tú y yo sabemos cuál es la respuesta. El pecado. El hombre ha amado más las tinieblas que la luz. El hombre ha redefinido la verdad del evangelio. Tú puedes ver la luz del sol. Tú puedes ver el poder del sol, la capacidad que tiene el sol de derretir, de quemar. Pero ¿sabes qué? El sol se puede tapar con una moneda de 25 pesos. Siempre y cuando lo único que tú tienes que hacer es ponértela encima de los ojos. Eso ha hecho el hombre. Le ha dado la espalda a Dios. En su necedad, en su desobediencia, en su pecado, en su arrogancia. Dios dice, tú estás en tinieblas. Él dice, no, yo no estoy tan mal. Tú estás equivocado. Tú no puedes hacer nada sin mí. Sí, yo puedo. Sí, yo sé. Esa es la rebelión del ser humano. ¿Qué ha hecho el hombre? Redefinir lo que Dios llama pecado. El adulterio no es adulterio, se le llama canita al aire. El sexo sin matrimonio es probar antes de dar el paso. A la ira pecaminosa se le llama, me criaron así. A la falta de perdón, amor propio. A la vida desenfrenada se le llama elección. Al asesinato en el útero,
es mi elección. Al aborto, a la muerte se le llama decisión. A la pérdida de madurez en un hombre adulto, anciano, se le llama viejevo. Una mujer inmoral, depravada, se le llama feminista. Una joven que quiere guardarse pura para el matrimonio es retrógrada, arcaica, desfasada. Se burlan de ella. Ni pensar en un hombre que quisiera llegar puro al matrimonio. El mundo ama las tinieblas y no solamente la ama, ama las tinieblas, la promueve, se ríe, se goza. Mira esta frase de un comentarista llamado Jonathan Murcia. Mientras en nuestras iglesias les hacemos actividades de entretenimiento a las personas, en las redes sociales, las escuelas, las universidades, a nuestros jóvenes los están adoctrinando con ideologías de género destructivas. La iglesia necesita ser equipada en defensa de la fe y cosmovisión bíblica. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, como creyentes? Proclamar que Dios es luz. Proclamar que no hay tinieblas en Él. Ahora, hermanos, esto cobra repercusiones para nosotros. Porque con mucha frecuencia la sociedad nos lleva a hacernos pensar que no somos responsables del pecado que hay en nosotros. Si el pecado es una consecuencia de una crianza, entonces ya tú no eres culpable. Ya nadie es responsable de sus propias decisiones. Y con mucha frecuencia se resiste al hecho de que las personas sean pecadores. Cuando tú le dices a alguien que es pecador, eso le ofende. Cuando tú le dices que anda en tinieblas, eso no le gusta. Yo recuerdo evangelizando a un señor muy honorable y yo le hablaba, mire, usted es pecador y necesita de la misericordia de Dios. Y rápidamente aquel señor se llenó de ira y me dijo, mire joven, pecador usted y su honorable madre, pero yo no soy ningún pecador. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace sentir mal, nos ofende. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 9, versículo 2? El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Cuando Jesús nació, hubo esperanza, hubo luz. Juan dice, Dios es luz, pero esa luz es luz a mi pecado. ¿Qué hace Dios? Dios alumbra nuestros pecados. Su verdad, su palabra trae luz a nuestros pecados. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema? El pecado es tan pecaminoso que afecta nuestra capacidad de verlo. El pecado afecta nuestra capacidad de nosotros ver nuestra real necesidad. Es como un camarógrafo está tomando fotos, el lente está sucio. Todas las fotos que él tome saldrán empañadas porque el lente está sucio. Por eso, aún nuestras buenas obras tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Nuestro arrepentimiento tiene que ser por medio de la obra de Cristo. Hay un mensaje que hemos oído y que anunciamos, Dios es luz. Esto es interesante, hermanos, porque a veces nosotros tendemos a enfatizar los atributos de Dios. Hay gente que dice, no, Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. Dios es bueno. Y es verdad, Dios es bueno. Pero también dice, Dios es luz. Y cuando tú prendes la luz, cuando tú te maquillas en tinieblas y luego te expones a la luz, cuando tú te cambias en oscuridad y luego sale a la luz, ¿qué hace la luz? Evidencia nuestros defectos. Evidencia si estamos bien o mal peinados. A las hermanas si están bien o mal maquilladas. La luz evidencia el pecado. Romanos capítulo 1 nos dice que todo lo que Él ha creado, su eterno poder y deidad se ha hecho claramente visible, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es el problema? Que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, no le dieron gracia. ¿Y qué hizo el hombre en su pecado? Se envaneció en su necio corazón y entonces resiste la verdad de Dios.
¿Qué significa que Dios es luz? Esto apela a nuestra salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos llegar al cielo por nuestras propias decisiones. El Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y Él es mi salvación. ¿A quién debo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién debo atemorizarme? Estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos, para mostrarnos el camino. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. En tu mortandad espiritual, en tu ceguera espiritual, en la oscuridad del mundo, sin Jesús tú no vas a obtener la vida eterna. Pero al mismo tiempo Dios es luz. Apela a que debemos vivir de una manera sabia, conforme a la luz que Él trae a nuestras decisiones. Isaías 60:1: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Dios resplandece. ¿Por qué el mundo necesita sabiduría y no la tiene? Porque quieren sabiduría sin la fuente de sabiduría. Quieren las bendiciones de Dios, pero sin Dios. Y es una incoherencia, hermano. Usted ha visto lo que está pasando en muchos países. En los Estados Unidos sacaron a Dios de las escuelas, sacaron la Biblia de las escuelas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Detectores de metales. Porque muchas veces estudiantes van con ametrallador y usted y yo sabemos tristemente lo que pasa. Pero las Biblias sí están permitidas en las cárceles, pero no en las escuelas para instruir. Dios es luz implica que yo no soy sabio, que yo necesito de su luz que alumbre mis decisiones. Pero al mismo tiempo, Dios es luz implica que hay redención para nuestros pecados. Hay esperanza. Él es la luz y nosotros debemos salir de nuestras tinieblas hacia la luz. Miqueas 7:8: no te regocijes por mi enemigo, aunque haya caído, me levantaré, aunque hoy esté en tinieblas, el Señor será mi luz, dice el profeta Miqueas. Nosotros vemos que al avanzar la historia de la redención, la luz no es solamente la salvación de Dios, la luz no es la sabiduría de Dios solamente, la luz no es la redención. En el Nuevo Testamento vemos que la luz es una persona, Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 2: yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Quién es la esperanza? Jesucristo. ¿Quién es la fuente de toda sabiduría? Jesucristo. ¿Qué necesitamos nosotros para andar en un mundo en tinieblas? Seguir los pasos de nuestro Salvador, Jesucristo. Él es la luz que me saca de las tinieblas. Y esto es lo que Juan y los apóstoles están proclamando. Ahora, no sé si ustedes han visto en solares abandonados que rápidamente se vuelven vertederos y las personas comienzan a tirar basuras, a veces animales muertos, comienza el hedor, ratas, plagas. Pero hay algo que ocurre. Cuando el sol le da a ese basurero, el sol tiene la capacidad de alumbrar toda esa basura. El sol puede alumbrar los animales muertos, los gusanos, la putrefacción que hay en ese basurero. Yo te pregunto, ¿puede el hedor contaminar la luz? ¿Puede esa basura contaminar la luz del sol que le está alumbrando? ¿Puede el mal olor contaminar esa luz? ¿Puede la basura ensuciar esa luz? La respuesta es no. ¿A qué apunta el hecho de que Dios es luz? Dios es puro, Dios es santo, Dios es verdad, Dios es bondadoso, Dios es perfecto. Nada ni nadie puede contaminarlo.
Usted recuerda a Moisés, está en un desierto, él ve una zarza y la sorpresa no es que se queme, era común ver estos árboles encenderse. La sorpresa es que él está viendo que este árbol, esta zarza, está ardiendo y no se está consumiendo. Y él se acerca y escucha la voz de Dios que le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies. Pero yo estoy en el desierto. Pero estoy en un lugar común. No es un lugar común. Mi presencia está en este lugar. Y por lo tanto, este es un lugar santo. ¿Qué hace la presencia de Dios? Santifica todo lo que toca. ¿Usted recuerda a Usa? Dios estableció que su arca sería cargada por los levitas. El pecado de la desobediencia, la rebelión, llevó al pueblo a olvidar la palabra de Dios. Ellos lo habían puesto en unos toros. El arca del pacto se va a caer. Él mete la mano y muere instantáneamente. En su necedad, él pensó que su mano era más santa que el suelo donde iba a caer el arca del pacto. Y Dios le mató. Dios es santo. Hay luz, no hay tinieblas. Martín Lutero decía: no hay la más mínima tinieblas en Dios. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él ilumina nuestras tinieblas. ¿Cuál era el problema que enfrentaba Juan? El mismo problema que tenemos tú y yo en el día de hoy. Habían unos gnósticos que proclamaban que la carne es mala, no importa, destrúyela, peca, haz lo que te plazca, vive como tú quieras, siempre y cuando tú guardes el espíritu, que es bueno. Es la vida entre Dios y yo. Nadie me juzgue, nadie me pida cuenta, nadie demande cómo yo estoy viviendo. Yo he llamado este evangelio el evangelio de la cajita de música. Los más adultos aquí saben que se utilizaba mucho eso antes, una cajita de música. Una cajita de música se la regalaban el día del cumpleaños, generalmente el día de las madres. Usted sacaba esta cajita de música, tenía una bailarina, le daba cuerda, ponía la bailarina encima, la bailarina se movía, sonaba la música. Y después, ¿qué usted hacía con eso? Después que usted escuchaba la música, volvía y lo guardaba hasta otro evento, o que se cayera y se dañara. Muchos tienen este tipo de evangelio, una cajita de música. Está guardada, bien atesorada en un lugar oculto. La sacan, le dan cuerda el domingo para el culto y vuelven y lo guardan. Yo te quisiera preguntar en esta mañana: ¿podemos nosotros ver la luz de Dios en tu vida? ¿Puede el mundo ver la luz de Dios en ti? ¿Ha alumbrado Dios tus tinieblas? ¿Hay un antes y después de Cristo en ti? ¿Estás tú viviendo para la gloria de tu Salvador? ¿O tienes tú una fe tipo cajita de música, bien guardadita? ¿Has visto tus tinieblas y tu necesidad de Jesús? ¿Cuál es el problema? Muchas personas dicen amar a Dios, pero moran en tinieblas. Dicen vivir para Dios, pero su vida dice otra cosa. Sus decisiones, su conducta, sus palabras, sus actos, sus hechos, la música que escuchan, todo lo que hacen es totalmente contrario. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia? Proclamar la verdad del evangelio. Ese es el objetivo de la iglesia. Decía un predicador llamado John Falconer: solo tengo una vela de vida para quemarla. Una sola vela de vida para quemarla. Preferiría quemarla en una tierra llena de tinieblas que en una tierra inundada de luz. Algunos quieren vivir dentro del sonido de la campana de la iglesia o en una capilla. Yo quiero instalar una tienda de rescate en el patio trasero del infierno. Fin de la cita. Es una sola vida que tenemos. ¿Cómo vamos a vivir? Hermano, ¿sabes cuál es la gran tragedia?
que como iglesia muchas veces olvidamos nuestro objetivo de proclamar el evangelio. E inmediatamente decimos proclamar el evangelio, inmediatamente pensamos en actividades que organice la iglesia para salir a evangelizar. Él no está hablando, Juan no está hablando de campañas evangelísticas. Juan está hablando de que cada uno de nosotros anunciemos que Dios es luz, que vivamos de acuerdo a la luz que Él es. En nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en los colegios, en las escuelas, Dios es luz. ¿Estás tú brillando como creyente? Este pasaje nos reta: resplandece porque Dios es luz y el mundo debe saberlo. La luz no se defiende, la luz no se argumenta, la luz se prende y todo el mundo sabe dónde está la luz. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú enciendes un bombillo, las tinieblas se van. Y si lo apagas, llegará las tinieblas y la luz se irá. Tú y yo debemos resplandecer, tenemos ese mensaje, pero ese mensaje debe ser vivido en vidas imperfectas, débiles, pecadoras, pero que aman la luz, que son conocidas porque andan en luz, que son conocidas no por las tinieblas, que son conocidas porque proclaman la verdad del evangelio. Tú y yo conocemos personas que son definidas por el alcohol, por un vicio, por un pecado. El creyente debe ser conocido porque es un hijo de luz, anda en luz y lucha contra las tinieblas. Él va a pecar, pero no se va a quedar abatido, no se va a quedar derrotado, se va a levantar en el poder del Espíritu Santo, se va a arrepentir de su pecado y va a seguir andando en luz. Pero hay un segundo punto. Resplandece porque Dios alumbra tus tinieblas para que el mundo sepa que Dios puede hacer lo mismo por ellos. Dios está en el negocio de la salvación. Aquel que ha salvado a muchos de los que estamos aquí puede hacer lo mismo contigo en esta mañana. Su mano de misericordia no se ha cortado. Hay sangre brotando del madero para salvarte en esta mañana. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Puedes ver tú la condicional? Si tú dices que tú tienes comunión con Dios y tú andas en tinieblas, entonces hay una razón. Tú estás hablando mentira. Tú te estás engañando. Tú dices que tú estás bien delante de Dios. Tú dices que Dios es tu pana full. Tú dices que Él es tu amigo, que Él es tu salvador. Y andas en tinieblas. Te estás engañando. No estás practicando la verdad. Quizás la razón de esto sea que hay muchas personas engañadas, que han comprado una religión evangélica. Quizás se han adaptado a un lenguaje evangélico, con amigos evangélicos, con hábitos de evangélicos, con lenguaje de evangélicos, con canciones de evangélicos, pero no son evangélicos. El evangelio no le ha salvado, la buena noticia no ha calado en su corazón. No mientas a los demás. La comunión con Jesús es comunión con la luz. Y a mí me llama la atención el versículo 6. Si decimos, Él está incluido. Él es Juan. Como apóstol, Él se incluye. Si todos nosotros decimos, porque solamente hay una manera, hay un solo camino, hay un solo mediador, es Jesucristo. Si decimos que andamos en luz y practicamos las tinieblas, la verdad de Dios no está en nosotros. Caminamos. Si decimos que tenemos comunión con Él y caminamos en las tinieblas. Caminar, un constante andar en las tinieblas. Tú le puedes engañar a los otros, mentirle a los otros. Pero mira si el pecado es pecaminoso.
Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay personas que comienzan a engañar a los demás, que comienzan a fingir una fe que no tienen, un evangelio que no creen, un Dios al que no le sirven. ¿Cuál es el peligro? Hermanos, la conciencia se cauteriza. Empiezan mintiéndole a los demás. ¿Y qué tú crees? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no soy pecador. Yo no estoy tan mal. Y tú te lo repites tanto que te lo crees. Repitiendo, la conciencia se va encalleciéndose, se cauteriza. Hermano, realmente tú has nacido de nuevo. De verdad que tú te vas a mentir a ti mismo. Tú te vas a engañar delante de Dios que conoce tus pensamientos, que conoce tus cabellos, no porque sea calvo, sino porque Él conoce todo cuanto tú tienes. No están las palabras en nuestros labios y ya Él lo sabe. De verdad que tu conciencia se tranquiliza porque tú no estás cometiendo pecados escandalosos, como tus vecinos. Hermanos, y esto debe llamarnos la atención porque si tú estás vivo y hoy tú eres convencido de pecado, arrepiéntete. Qué gozo en el cielo que hoy alguien pueda decir, yo pensaba que era creyente y no lo soy. Y hoy el Señor me ha salvado. Hoy, más que ver una paloma volando, yo vi la gracia de Dios que me salvó. No me dejé distraer. Puse atención a lo que realmente tenía que poner atención. Dios es luz y me salvó. Yo iba camino al infierno. Había una paila en el infierno con mi nombre y Dios me salvó. Me estaba mintiendo, había engañado a mis padres, había engañado a mis vecinos, había engañado a los líderes de grupo pequeño, había engañado al pastor, pero a Dios no lo pude engañar y Él me trajo a novedad de vida en esta mañana. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿y esos milagreros que andan? ¿Y esa gente que anda diciendo prodigios? Jesús dirá, nunca os conocí. Y ya no habrá tiempo. Estarán delante del trono el juez justo. No te mientas a ti mismo. Imagínate que tú estás en un lugar muy agradable y tú estás viendo una luz que te llama la atención. Una luz hermosa, bonita. ¡Wow! ¡Qué luz más agradable! ¡Qué luz más bonita! Te quedas contemplando la luz. ¡Wow! Pero qué hermosa esa luz. Pero de repente te das cuenta que esa luz hermosa, agradable que tú estás viendo, es la luz de un tren que viene para encima de ti. Y tú justamente estás parado en los rieles de aquel tren. Como que ya la luz te comienza a preocupar. Como que ya la luz no te está haciendo muy agradable. Si tú permaneces en ese lugar, esa luz te va a aplastar. Hermano, cuando nosotros decimos que Dios es luz, Dios no es un bombillo LED que tú le pones la mano cálidamente y no te quema y es de bajo consumo, que demanda poco mantenimiento.
Dios es amor, pero Él es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. ¿Cuándo fue la última vez que tú inventariaste tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y examinaste tu vida? Que tú le pasaste un pruebín a tu fe. Déjame yo sentarme. Si realmente yo creo lo que digo creer. Si realmente yo estoy viviendo las verdades que yo canto en la congregación. ¿Realmente yo amo a Dios? ¿Pueden otros ver el amor de Dios en mí? El resplandor de Dios en mí. ¿Te estás escuchando cómo tú estás hablando? Lo que tú estás diciendo, tus metas, tus sueños, tus prioridades. ¿Te has sentado tú a escucharte? Hermano, nosotros muchas veces escuchamos a todo el mundo, escuchamos al diablo, escuchamos a la gente, los vecinos, a todo el mundo, la sociedad. Pero ¿te has escuchado a ti hablar? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos y ahora entonces mentimos a Dios. ¿Qué podemos nosotros decir? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira cómo llegamos. Mentimos a los demás, nos mentimos a nosotros mismos y luego decimos, el problema es Dios. Dios es muy recto. Yo no tengo pecado. ¿Qué está diciendo Juan? Entonces la verdad no está en nosotros. Nos mentimos acerca de Dios. Hay una frase en el libro de los hermanos Karamazov. Dostoyevsky dice, el que se miente a sí mismo y cree sus propias mentiras, llega a un punto donde no puede distinguir ninguna verdad, ni dentro ni fuera de sí. Y entra así en un estado de falta de respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia Dios. No respeta a nadie, no ama a nadie y divertirse en ausencia de amor, se entrega a sus pasiones, a sus deleites vulgares y se convierte en un pleno animal dirigidos por sus instintos. Todo ello de mentir a otras personas a mentirse a sí mismo. Yo no tengo pecado. ¿Es Dios el problema? Juan dice, mentir a los demás, mentirte a ti mismo, mentir a Dios. Resplandece, porque Dios alumbra tus tinieblas para que el mundo sepa que Él puede hacer lo mismo por ellos. ¿Para qué predicamos la palabra? Para andar en novedad de vida. Para que podamos resplandecer y mostrar el poder de Dios que puede salvar a los demás. Pero al mismo tiempo, resplandece porque Dios te sostiene en medio de tus tinieblas. Mira cómo dice el apóstol capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que todos nosotros somos pecadores. ¿Qué esperanza nosotros tenemos ante un Dios perfecto, ante un Dios justo, que Él alumbra nuestras tinieblas? Tú sabes que eres pecador, tu propia conciencia te acusa. Yo sé que soy pecador. ¿Qué necesitamos? De hecho, yo he estado viendo así las noticias de los juicios que están haciendo, algunas situaciones de corrupción. Y a mí me llama la atención cuando viene el juez y da la evidencia. Y él le dice, mira, esos 300 millones de pesos que tú tienes en esa cuenta y todas estas cosas, tú no puedes justificarlo. Vamos a negociar la pena. Devuelve el dinero, declárate culpable y nosotros vamos a hablar con el juez para decirte que demande la pena. Y eso han hecho ellos. Van donde el juez y dice, ¿usted hizo eso? Sí, yo lo hice. ¿Usted está en su pleno juicio de lo que usted hizo? Sí, yo estoy en mi pleno juicio. ¿Le están extorsionando? No. Yo acepto mi culpa y asumo mi responsabilidad y devuelvo esto.
Entonces ahí el juez dicta una sentencia. Él sigue siendo culpable, él está devolviendo. ¿Cómo nosotros podemos librarnos ante un juez justo? Que no coge soborno, que no se deje extorsionar. Nuestra propia conciencia, el diablo, y no sabe que somos pecadores. Capítulo 2, versículo 1. ¿Para qué Juan escribe? Para que nosotros no pequemos. Tenemos el poder de Dios en nuestro favor. Tenemos la obra de Cristo en nuestro favor. Y si hubiéramos pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué está diciendo? Tú eres un pecador. Claro que sí, hemos pecado. ¿Quién tenemos? ¿Quién puede venir por nosotros? Jesucristo. ¿Y quién es Cristo? Él es nuestro abogado. Él nos defiende. No diciendo, Él es inocente, no somos culpables. No eliminando las evidencias. ¿Qué está haciendo Cristo? Él pagó el precio por nuestros pecados. La condena fue sobre Él y por lo tanto Él es un abogado justo. ¿Por qué? Porque Él puede hablar con conocimiento de causa. Él es justificado porque yo pagué el precio. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Confesar nuestros pecados. Este abogado perfecto, sin pecado, sin mancha, puede interceder por nosotros. Jesús es la paga por nuestros pecados. Por eso en esta mañana yo te insto a que tú puedas reflexionar. Porque hay solamente dos maneras de pagar los pecados delante de Dios. Eternamente en la condenación en el infierno. ¿Cómo tú le pagas una sentencia a un juez eterno, perfecto? Una condenación eterna. Y hay una segunda manera, clamando por misericordia y apelar a la obra de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste degollado, tú redimiste a los pueblos para Dios con tu sangre, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Él ha venido a comprar un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Gente como tú y como yo, imperfecta, lleno de pecados, de toda la lengua, de toda raza, por medio de su sangre. Resplandece porque Dios es luz y el mundo debe saberlo. Resplandece en medio de tus tinieblas para que otros puedan ver que Dios puede hacer lo mismo. Resplandece porque Dios te sostiene aún en medio de tus tinieblas. No importa cuán grande sea tu pecado en esta mañana. No importa cuántas veces tú has prometido no fallar y has fallado. Hoy tú puedes venir a Cristo en fe y arrepentimiento y hay esperanza. A mí me llama la atención, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Yo te insto a que lo puedas leer en tu casa. Cómo se levanta una gran multitud, cómo se levanta un pueblo atacando a los creyentes. Y el versículo 6 de Hechos 17 se nos dice que trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos trastornan el mundo entero, también ha venido aquí. A lo que Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades oyendo estas cosas. Pero a mí me llama la atención cómo un puñado de gente débil, sin recursos, trastornó todo un imperio. Derribaron esos templos, quedaron vacíos los templos. Ya a nadie le interesaba comprar templecillo de la diosa Diana. Los cultos idolátricos estaban desiertos, vacíos. ¿Por qué? Porque un puñado de hombres y mujeres imperfectos brillaron para la gloria de su Salvador. Se levantaron, proclamaron el evangelio. Y entonces la idolatría retrocedió, la maldad retrocedió, las tinieblas retrocedieron. Y donde se adoraba a ídolos, entonces ahora se podía adorar al único Dios verdadero. Hermanos, ¿qué necesita esta ciudad? ¿Cómo nosotros podemos eliminar la maldad, las tinieblas?
brillando para la gloria de nuestro Salvador. Este es el mismo mensaje que tú y yo tenemos en esta mañana. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, yo te reto a que aproveche la provisión de Dios y puedas resplandecer para la gloria de tu Salvador. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos, oh Señor, a resplandecer en medio de un mundo que anda en tinieblas. Guárdanos, ayúdanos por la obra del Cristo resucitado. Nosotros podamos brillar en medio de estas tinieblas. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén.